Hay una cosa que yo me olvidé de decirles en la primer clase, que después se los dije en las otras comisiones. No habíamos hablado del concepto de elección forzada, ¿no? Me había olvidado decírselo, sí. Claro, porque no es que uno puede decir, no, porque tenés que aprender a elegir bien, todo desde como máximas morales, que uno puede decir, no, tenés que elegir bien, uno dice, ay, la puta, yo siempre elijo mal, tenía tal cosa, parecía bueno y al final terminó siendo así, bueno, y elegí tal carrera y tenía que haber elegido la otra. El tema es que la elección forzada es un concepto en psicoanálisis en donde justamente lo que tiene, el sustento que tiene es que el margen de libertad que tiene el sujeto no es mucho. No es que nosotros tenemos para elegir un montón de cosas. Esto es como cuando la gente va a hacer los famosos test vocacionales, ¿no? Yo siempre doy un ejemplo para el test vocacional. Uno está, a la una está viendo una serie de Netflix, boludeando, viendo algo del NBA, no sé, viendo un noticiero haciéndose mala sangre, lo que fuese. Entonces dice, ay, me agarró un poco de hambre, voy a bajar. Entonces baja y abre la heladera. Y dice, pastel de papa, hay un poco de una pasta frola un poco seca, bueno, agarra lo que puede. No dice, ay, comería un pollito al champiñón, voy a ir a salir a buscar los dongos, matar la gallina y voy a hacer lo que yo quiera. Digamos, uno tiene una elección forzada por lo que tiene cerca, ¿me entienden? Esto lo puede ampliar un amplio conjunto de las cuestiones, ¿sabes? Cada uno, todos somos creativos, vivillos, despiértense, no duerman. Acá ya se sabe que cocodrilo que duerme se hace cartera. Así que despiértense, vienen acá para salir de la gilada, ¿se entiende? Entonces, claro, con lo que se tiene un poquito más a mano. Estará gente como el Che Guevara que va y sube la Sierra Maestra. Esa es la vanguardia. La gente que es de vanguardia hace según su deseo desde entrada, digamos. Dice, no, yo que me voy a quedar, no sé, haciendo, no sé, macramé en mi casa. Yo salgo y defiendo los derechos, no sé, de los niños tobas. Y sí, eso es estar muy conectado con el deseo y ir para adelante, pero uno, en la tontería que tiene, agarra la noche, come lo que hay, dice el pastel de papa, uy, como nunca se viene el puré, bueno, lo come igual. Entonces, cuando uno va a elegir una carrera o elegir otra cosa que a ustedes se les puede ocurrir, a cada una hay uno, ¿no? Agarra más o menos lo que tiene cerca, porque es más cómodo. Es lo mejor y no. Digo, no, ¿por qué? Porque a lo mejor no es el deseo de uno, pero uno manotea lo que tiene a mano. ¿Se entiende? Entonces vienen algunas personas con esos test, las psicólogas. A ver, ¿qué querés ser a los 18 años? O 17. ¿Qué querés ser? Si el tipo le dijera lo que quiere ser, la psicóloga cae desmayada. Bueno, ¿qué querés ser? Si vos vas a una ciudad de Europa, vas primero a una fábrica, después vas a un teatro, entonces si va a una fábrica tiene que ser ingeniero. Si va a un teatro, artista. Ustedes se dan cuenta, chicos, la vida no puede ser tan sencilla. Eso es una pavada, no es una pelotudez. No sé si se entiende. ¿Cómo la vida va a ser tan... ¿Cómo lo que uno quiere va a estar tan claramente expresado en semejantes preguntas obvias? No sé si se entiende. Aparte, ¿qué tiene que ver? A mí me puede gustar ir a una fábrica y no quiero ser ingeniero, quería ser psicoanalista. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Se entiende? Como que la demanda, la respuesta a la demanda no es el deseo. ¿Lo captaron? ¿Qué pensás vos? Decilo en voz alta, así tenemos ideas del alumnado. Me acerco por el micrófono, a ver. No, le decía que yo me acuerdo cuando hice el test vocacional que decía, te gustaría construir un puente. Pero claro, ¿qué se le va a construir un puente? Un puente. ¿Y qué contestaste vos? No. Claro, vos... Digamos, lo que pasa es que hacer preguntas sobre lo que uno verdaderamente quiere es muy inquietante. Por ejemplo, una pregunta podría ser, ¿a vos te gusta mandar? Y por ahí la persona dice, no, para nada. Yo soy muy democrática y muy obediente y hago todo lo que...
Y en el fondo dice, sí, te reventaría. No sé si se entiende. Pero ¿qué le va a ir a decir? Eso sí los... ¿Cómo? ¿Me entendés? Bueno, entonces, hay un punto en donde las preguntas son por la demanda y nunca tocan al deseo del paciente, ¿se entiende? Entonces, por ahí uno le pregunta al paciente y el paciente con la mejor buena voluntad responde, pero como no sabe muy bien qué es lo que quiere, porque qué es lo que aprendimos por el psicoanálisis, que uno no está tan conectado con el deseo hasta que por ahí le empieza a picar un bicho y uno se da cuenta de lo que yo más quiero es con respecto a esto o a lo otro, o por qué quiero. Entonces, lo que uno tiene a mano a la noche, cuando es lo que esas cosas macanas que uno tiene, se conforma con eso, justo a la noche, ¿no? Ven como el que habla equivoca, digamos. El que habla siempre dice más de lo que quiere decir. Porque, por ejemplo, yo digo, a la noche uno abre la heladera y... Claro, pero uno podría decir al mediodía también. ¿Para qué lo dijo a la noche? ¡Ah! ¿Se entiende? Ah, ahí está. ¿Ve? Sí, ahí es una muestra de que uno dice más de lo que quiere decir siempre. Más cuando uno está dando clase. Lacan dice, cuando estoy dando clase, dice Lacan, el que es analizante soy yo y ustedes son los analistas. ¿Por qué? Porque uno habla y al hablar dice cosas. ¿Se entiende? Entonces, está en el lugar del analizante, del que habla, ¿sí? Entonces, ya ven que esa es la sutileza de la escucha, no poner delante un test, duerme, se despierta la no sé qué, va a hacer un puente, como le preguntaron a quién, perdón, vos, a Valentina, que quería hacer un puente. ¿Qué puente? Yo qué sé, que nunca se le había ocurrido hacer. Aparte, por ahí, lo peor de todo es que por ahí quería ser ingeniera, pero esa pregunta por el puente es una mierda en relación a ese deseo. ¿Se entiende? No va. ¿Se entiende lo que digo? Porque eso es lo peor de todo, que por ahí hasta un ingeniero te pone que no. Porque está tan mal... Entonces... Claro, por ejemplo, o hay algo del orden de lo que le gusta. Por ejemplo, si usted hace 3 años, si ustedes se veían con esos lindos ambos verdes que tienen ahora, seguramente... ¿Y eso gusta o no? ¿No te gusta el ambo verde? Vamos, si lo tenés puesto, vamos. Y uno sube al colectivo y la gente dice, este chico, esta chica estudia medicina. Aparte a la gente les encantan los estudiantes de medicina. Bueno, pero vamos a decir esto. El tema, vamos a seguir con el goce. El síntoma... Y la pregunta es para la clínica psicoanalítica un síntoma la adicción? Vamos a plantear 3 cuestiones que ya las hemos venido viendo, no es que reiniciemos la clase, que sería el síntoma, la compulsión y la impulsión. Esto es una forma de arribar, de acceder al tema que a mí se me ocurrió dentro de la psicopatología. No es que ustedes agarran adicciones y ven así, es una forma que yo tuve de presentar la clase, porque yo les tengo que enseñar a ustedes en un rato que estamos acá, un poco extendido, por ahí ya estamos todos cansados, pero yo les tengo que enseñar algo del orden de qué hace el sujeto. Esto iría acá. Lo voy a justamente poner un poquito más arriba, para volver a retomar la relación del sujeto con el objeto. Estamos trabajando este triángulo, ¿no? Sujeto, sociedad y objeto. En lugar de poner sujeto-sociedad, que eran las materias sociomédicas, ahora también podríamos poner sujeto otro, digamos, ¿se entiende? Los otros. Los otros son la sociedad, ¿se entiende? Los otros, ¿qué hacemos con respecto al otro? ¿Qué posición tomamos con respecto a los otros y con respecto al objeto? Entonces, este vínculo con el objeto podemos decir que puede ser sintomático, compulsivo o impulsivo.
¿Se entiende, chicos y chicas? Bueno, ahora bien, si para tomar síntoma, compulsión e impulsión, nosotros habíamos pensado antes que la clínica psicoanalítica, en lugar de pensar normalidad y anormalidad, piensa estructuras clínicas. ¿Qué estructuras clínicas les enseñé en primer año? Rebobinando. Neurosis. Muy bien, neurosis. ¿Y qué más? Muy bien. Neurosis, perversión y psicosis. ¿Se acuerdan de esto? Estaban las preguntas del parcial, del final, de todo. Bueno, para las neurosis, digamos, entonces dijimos, ¿qué son estas estructuras clínicas? Estas estructuras clínicas para el psicoanálisis no marcan únicamente normal y anormal. A ver, ¿por qué? Porque, ¿ven que no dice normal en ninguna? Ninguna dice normal. La mejor manera de estar en el mundo para el psicoanálisis es la neurosis. ¿Qué implica? Al sujeto dividido. Implica el sujeto dividido, que ya enseñamos, en relación a la demanda y al deseo, a lo que dice y a lo que quería decir. Profe, ¿por qué dijo de noche? Ay, no sé. Saber no sabía. Es haber no sabido, muy bien, el inconsciente, muy bien. Y no es que buscó raro, buscó una idea rara. En el discurso está la verdad, lo que hay que saber es escuchar. ¿Ven cómo hizo ella? ¿Se acuerdan el año pasado, no sé, alguno debía estar en el aula 6, cuando yo dije en un momento que en primer año de la carrera de medicina éramos 300 en anatomía, y el tipo entra y dice, el 8% de ustedes se va a recibir de médico, 100 es menos de 30 personas, así que hay 25 personas a las que les estoy hablando y por las que estoy, y tiene sentido estar acá, las demás sobran. Por supuesto, ¿uno dónde se sentía? En las 275 restantes. No sé si se entiende. Bueno, eso es la posición de cada uno del sujeto, pero en general el sujeto se ubica masoquistamente. Habitualmente la posición del sujeto es yo sobro, ¿me entendés? Porque aparte pensás me va a hacer mierda en el final, que era lo que habitualmente hacían para sacar, porque no era casualidad que quedaba el 8%, ¿no? Entonces, quedaba el 8% de anatomía, después de que nos recibíamos, no sé, que quedaría el 1 por 1000, no sé, bueno. Entonces, una chica me hace una cuestión en el sentido de lo que yo voy hablando en clase y digo, bueno, ¿se entendió, no se entendió? Seguimos en ese 25% y ella dice, bueno, eso es como algo de lo anterior que ahora se está trasladando a la clase. Eso también es la lectura del inconsciente, como muy bien hiciste vos recién. Ese es un saber no sabido. Entonces, la neurosis es la que tiene inconsciente, preconsciente, consciente, es el ámbito del síntoma. Quiere decir que ¿qué funciona, como vimos en la parte anterior? La metáfora, ¿sí? Y el síntoma, ¿qué es? Vamos a repasar un poquito, ¿qué es el síntoma? El síntoma es una metáfora, es la expresión de ¿qué? ¿Se acuerdan? Las fantasías que, ¿cómo es precisa? Sí, las fantasías reprimidas, muy bien, inconscientes. Es la expresión de las fantasías reprimidas mediante otra cosa, ¿sí? ¿Qué más? Es la forma de gozar que tienen los neuróticos. Ven, gozar. ¿Ven? Uno dice, ay, pero mira si a mí me agarra dolor de cabeza, va a ser una forma de gozar. Bueno, pero justamente es porque encuentra en el malestar su bien. ¿Se entiende? Es una forma de gozar y habíamos dicho que expresa una verdad con respecto a un real. Quiero decir una cosa. Las neurosis, ¿no?, que tienen que ver con el sujeto dividido y con el síntoma que yo expliqué allá, las neurosis pueden ser, les voy a decir así, sintomáticas, que en este caso significarían descompensadas,
¿sí? O pueden ser rectificadas. ¿Qué quiere decir neurosis sintomáticas, descompensadas y rectificadas? Que aunque la estructura sea neurótica, si el sujeto se lleva mejor con su deseo, se lleva mejor con los otros, hizo un análisis y entiende cosas, y no es un pedante o un boludo que no entiende nada, que es un necio, está rectificado en su estructura, ¿se entiende? En cambio, si la persona está todo el tiempo nerviosa, todo el tiempo angustiada, volviendo loco a otro, uno dice, esta es una histérica bárbara. Histérica puede ser, pero puede estar rectificado, ¿se entiende? Y para las neurosis habíamos pensado justamente que pueden estar sintomatizadas o rectificadas. ¿Y qué neurosis conocíamos? Entonces, vuelvo a poner, ¿qué estructuras neuróticas conocíamos? ¿Cómo? Muy bien, neurosis obsesiva y la fobia, ¿sí? Entonces, el patrimonio del síntoma es el de la neurosis. Entonces, un adicto puede tener una estructura neurótica, bastante descompensada. Puede ser, porque no coincide, todo lo que voy a decir ahora en más, es que la adicción no coincide necesariamente ni con la neurosis, ni con la perversión, ni con la psicosis. Puede estar en las tres estructuras clínicas. ¿Me explico? Porque la adicción no es una estructura clínica. La adicción es un fenómeno que puede cursar dentro de cualquiera de las tres estructuras clínicas. ¿Se entiende? Cuando vimos perversiones el año pasado, ¿de qué perversiones les hablé? Les hablé de tres. La del objeto, ¿cuál es? Fetichismo, que acá, vos lo dijiste, ¿no? No. Perdón, ¿quién? Decime tu nombre. Agustina. ¿Ago o Agus? Agustina. Mira, Agustina, el fetichismo es casi un sinónimo de la relación con el objeto, porque dijimos, no tenemos mucha tendencia a hacer adicción con las mandarinas, pero sí un poquito más con la Coca Light, pero sí un poquito más con el pucho, pero sí un poquito más con la marihuana. Quiere decir que hay cierta conexión con el fetichismo, del fetichismo del objeto. Esto en los sistemas capitalistas neoliberales se usa muchísimo, por eso los supermercados están armados de cierta manera, el packaging es de cierta forma porque atrae. Hay un texto que les dio la profesora Valeria, no un texto, ¿vieron esa señora que se sienta y habla, y habla, y habla, no como yo, no dice malas palabras, no habla, explica todo? Bueno, la señora esa, la profesora, que no me acuerdo el nombre, exactamente, lo que dice es, no consideramos el fetichismo del objeto. Yo sí lo considero. Bueno, porque está bien, porque uno no va a estar en todo. Está bien que haya divergencias, ¿me entienden lo que les digo? A mí me parece que hay algo jugado del fetichismo del objeto en la adicción. Ella considera que no, bueno, pero bueno, ella, todo lo demás está muy bien. Yo creo que ahí hay un punto de divergencia. Entonces, hay algo jugado con el objeto que tiene que ver con digamos, que se juega ahí, ahora vamos a ver de qué manera. Entonces, para la clínica psicoanalítica, tengo que buscar otro color, hay estructuras clínicas, neurosis, perversión y psicosis. Las neurosis son histeria, neurosis obsesiva y fobia, y para la perversión habíamos puesto fetichismo, ¿se acuerdan de las otras dos? Voyerismo, exhibicionismo y sadomasoquismo. ¿Se acuerdan? Bueno, y para la psicosis habíamos dicho el grupo de las esquizofrenias, paranoias y parafrenias, ¿sí? Y el grupo de las maníaco-depresivas. Que ahora se llaman bipolares, ¿sí? Las maníacos depresivas ahora se llaman bipolares, ¿sí? Bueno, pero eso después lo vamos a ver el año que viene. Si se los doy yo, y si no, no sé. Porque vieron todo lo que empieza con psico, pero ahora lo doy yo, pero no sé el año que viene, sí.
todos estamos sí o sí ubicados en por lo menos una de estas estructuras Sí, físicas. sí. Es muy buena pregunta, ¿qué va a ser una burrada? Es muy buena pregunta. Porque, ¿sabés qué? Porque no hay, justamente por eso lo anterior, porque no hay normalidad y anormalidad. Lo cual no quiere decir que por ser una neurótica, sea una neurótica descompensada, ¿se entiende? Uno, por ejemplo, en la guardia, te llega, ¿viste? Esto era muy habitual, a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, salen de bailar, chuparon un poco, están nerviosos, se pelean, yo qué sé, entonces llega la gente y uno dice, ay, las chicas llegan con ataque de histeria, los varones llegan borrachos y agresivos, no sé qué. Esto no quiere decir... Que a nosotros no nos agarre también uno de esos cintos. Exactamente, por eso digo, como dice el filósofo Charly García, de cerca somos todos anormales. Bueno, entonces uno tiene que ver, por eso en la urgencia, eso después lo vamos a ir viendo el año que viene en salud mental o quien les dé salud mental, hay que tener mucho ojo clínico en la urgencia y en realidad los que hacen guardia por ahí no tienen tanta experiencia a veces en estas cuestiones clínicas, ¿no? Del campo psi, porque todo parece muy terrible, pero uno tiene que saber diferenciar por ahí en qué estructura está, aunque esté, digamos, está agravada la estructura, pero uno tiene que reconocer ciertos movimientos en donde uno dice, no, esta es una neurosis descompensada, es una psicosis descompensada o es una perversión descompensada. Con todas esas, pero alguna en algún momento determinado más exacerbada que las demás. No. No. Nosotros no estamos en todas estas, estamos en una de estas. No estamos en todas estas. O neurosis o perversión o psicosis. No. En todas estas no. Podemos estar descompensadas en cada una de ellas. Descompensadas podemos estar en cada... Puede haber un psicótico descompensado, entonces viene alucinando, ¿me entendés? Delirando y le tenés que dar una medicación en el momento, pues, y puede ser que un psicótico, un paranoico venga compensado y te hable como para ustedes normalmente. Y sin embargo, en el transcurso de la entrevista se vaya demostrando que es un psicótico. No. Entonces, que la persona grite... No sinónimo de estructura clínica, porque gritan los neuróticos, los perversos y los psicóticos, ¿se entendió? Entonces, descompensado, todos nos parecemos, casas más, casas menos, parecido a mi Santiago, pero está en la formación de quien escucha advertir ciertos elementos, que ahora no es la clase, la función de esto, advertir en qué estructura está. Cuando yo les di perversión en primer año, yo lo que les dije es que más que entender al sadomasoquista, al fetichista, que entonces agarra, dice, me voy a comprar tal zapato. Bueno, pero después me lo llevo a la camita el zapato. Entonces uno dice, bueno, un objeto real se ha convertido en un objeto sexual, y eso es el proceso perverso, ¿no? Mira qué lindo la agenda, ay, qué linda la agenda. Cuando a la quinta vez que digo qué linda la agenda, dicen, esta está medio chiflada, ¿o no? ¿No? O, por ejemplo, esa cosa de digamos, qué lindo el perro siempre y cuando, claro, tenga con el perrito, la labradora, un vínculo medianamente cercano, medianamente distante. ¿Sí? Todo tiene que ver con cierta distancia con el objeto. Ahora bien, el tema es el siguiente. Yo lo que les había enseñado, o les había comentado, es lo siguiente. Sino que la perversión, que es, digamos, cierta tendencia a que el sujeto haga de su voluntad, haga de su deseo siempre una voluntad, de que aún con criterio de realidad trate de siempre de promover lo que él quiere, digamos, que haya cierto juego en donde el otro no le importe tanto. No es tanto una sola estructura, sino que hay rasgos perversos, tanto en la neurosis como en la psicosis. Una de las formas de que la perversión, como, ¿se acuerdan que yo les había dicho? Se llama renegación de la castración, no reconocer que uno es castrado y que uno es deseante, porque esto es lo que el perverso no
no quiere reconocer que por castrado desea, que porque le falta algo desea eso, sino que lo toma como una voluntad de goce, les dije, eso puede ser una estructura clínica y también puede ser un rasgo que se da tanto en la neurosis como en la psicosis, rasgo de perversión. Entonces, la psicosis sería esta pérdida de realidad, que también hay un poco de pérdida de realidad en la neurosis, pero podemos decir una pérdida de realidad, y el síntoma ya en la psicosis propiamente dicha tiene que ver justamente con el planteo de que hay una sustitución y no funciona como metáfora. Los elementos que aparecen en la psicosis no son metáfora, son elementos de la realidad jugados, no corren por el lado de la metáfora. La adicción, entonces, no la podemos incluir dentro del psicoanálisis porque hay gente que dice todos los perversos, todos los adictos son perversos. Yo no estoy de acuerdo con esa idea. La adicción puede estar presente tanto en la neurosis, en la perversión o en la psicosis. Voy a dar un ejemplo muy clínico. Muchas veces a los lugares, y se los puede preguntar a León, ¿no? Y a Valeria, que trabaja en el Cedronar, muchas veces los médicos, inclusive los psiquiatras, se confunden y creen que son adictos, ¿no? Que los síntomas que presentan son por la adicción, personas que estructuralmente son psicóticas. Entonces se toman un té de floripondio, por ejemplo, hacen un quilombo bárbaro, lo llevan a la guardia y dice es un adicto. Y en realidad lo que está en juego es que no es un adicto, es una psicosis descompensada por la droga. Lo mismo que el alcoholismo. Es difícil lo que estoy explicando. No, que la droga te psicotiza. Es que la estructura puede ser psicótica, pero en realidad de ver la psicosis, lo que ven es el fenómeno de la droga. Porque acá lo que tenemos que ver es que hay neurosis, perversión y psicosis, pero también aparece la adicción. Yo la haría jugar como un fenómeno. El fenómeno de la adicción, que tanto puede estar en cualquiera de las tres estructuras. Que tenga cierto parecido, en cierta forma, con la perversión, puede ser, pero no es necesario, no es, a mi entender correcto, pensar a la adicción como un territorio superpuesto exactamente al de la perversión, el de la adicción y la perversión. Por eso uno puede pensar, bueno, es un neurótico que fuma marihuana, ¿qué le pasa a un psicótico que fuma marihuana? Va a responder diferente, no tanto por la marihuana, sino por la estructura. Entonces, el síntoma es territorio, síntoma porque está sostenido en el fantasma, bueno, que el síntoma y fantasma, casi territorio de la neurosis. La compulsión también se puede ver en la neurosis, compulsión e impulsión. ¿En qué les hacen pensar como conceptos que aprendieron en primer año? Muy bien, en la pulsión, muy bien, en la pulsión. Este también es una tramitación de la pulsión, pero de diferente manera, por eso lo hago con signo punteado. Pero, entonces, ¿ven? Ahí está la pulsión en las dos. La pulsión justamente, ¿qué era? Ese, decía Freud, concepto límite entre lo orgánico y lo psíquico. Y para Lacan era el eco del decir en el cuerpo. Muy bien, muy bien. La compulsión, que se ve mucho en la neurosis obsesiva, acá, es una acción. Ahora entramos en el terreno de la acción en las dos. El síntoma es una expresión, se habla, el síntoma habla. En cambio, acá, tanto en la compulsión como en la impulsión, estamos en la acción. ¿Qué diferencia hay entre una acción compulsiva y una acción impulsiva? Por ejemplo, el neurótico obsesivo antes de salir se tiene que fijar 3 veces si está cerrada la llave del gas.
La repetición está en juego, muy bien, la medita. Perdona que me olvidé el nombre. Cintia. Sí, muy bien. Tiene que ver entonces la compulsión entre la acción y el pensamiento. Muy bien, el pensamiento y vamos a poner y la repetición, ¿sí? Repetición, porque lo tiene que hacer. Pero aparte de eso, muy bien planteado, aparte de eso, el tipo viene con una cierta preocupación, dice, doctora, yo estoy loco. Claro, muy bien. Entonces acá aparece el otro, que justamente en la clínica psicoanalítica teníamos los 3 grandes elementos de Freud, que son inhibición, síntoma y angustia. ¿Sí? Inhibición, síntoma y angustia. El síntoma lo vemos acá, ¿sí? Lo estamos viendo acá. Y estas 2 formas son 2 formas de desinhibición. Que es, ¿entienden? El tipo por ahí es un tipo muy inhibido que en un momento va y le pega un cachetazo a un policía. El tipo está miedoso y de contrafóbico va y le pega a un policía y lo llevan preso. ¿Dejaría de funcionar la represión ahí? Claro, es una falla en la represión. Sí, absolutamente. Acordate que la represión es bien de la neurosis. En la perversión hay otro mecanismo que se llama renegación y acá se llama forclusión, pero bueno. Entonces, en este punto la compulsión está como decían, es una acción con un pensamiento, una repetición, pero el tipo viene, ¿cómo está con respecto? Al tipo no le parece normal ir a ver 5 veces está cerrada la llave del gas, o tampoco le parece normal al tipo ir a tocar el pie de la Virgencita cada vez que se va de la casa, ni le parece normal que tenga que ir caminando así. Entonces, está con sufre ese fenómeno, sufre. ¿Cómo? Está en conflicto. Ese estar en conflicto entre este fenómeno y él se llama egodistonía. Ego-yo. Distonía, ustedes vieron algo de músculos, ¿no? ¿Se acuerdan los músculos que son agonistas y los músculos que son antagonistas? La distonía es una forma de estar en antagonía con el yo. ¿Se entiende? Está en contra, porque el yo le dice, pero escucha, vos sos loco. ¿Para qué? Porque el tipo se pregunta eso, ¿le funciona? ¿Para qué tengo que hacer eso? Si yo ya sé que está cerrada, ¿para qué tengo que verificar? Voy a ver si traje las llaves, ¿no? Voy a ver si... La compulsión es una forma, digamos, por ejemplo, ¿qué acto compulsivo también con sustancias legales? ¿Cómo? El juego, sí, el juego, el ludópata, sí. Por ahí, claro. Vamos a ver lo siguiente, vamos a ver, ahora cuando nombremos ciertas patologías, vamos a ver que a veces hay compulsión e impulsión en la misma patología. El tipo que, muerto de culpa, de angustia, necesita hacerlo, por el super yo, ¿quién nombra el super yo? Vos, ¿no? Entonces lo manda a jugar y por ahí se ganó 20.000 pesos y se los gasta todos en un saque, ¿se entiende lo que digo? Si el tipo sufre, sí. Si el tipo en la acción se descarga y es ego sintónico, es impulsión. La compulsión sería más en la neurosis y la impulsión en la psicosis. ¿Quién lo preguntó? Sí, y también, sí. Que ahí tenés conciencia de enfermedad de la neurosis. Totalmente, muy bien, porque está jugando esto que es principio de realidad. Entonces el principio de realidad le dice, che, escúchame, ¿qué te pasa, macho? ¿Qué tenés que contar la plata 30 veces? ¿Tenés que atarte las zapatillas de tal manera? Primero un lazo. Sí, hay más criterio de realidad. En cambio, lo impulsivo es cuando el tipo se da... Ustedes no vieron las películas que les propuse que vieran, pero para eso se los dije, chicos, si no, no les voy a estar haciendo comentarios de cinematográficos, ya saben. Claro, ustedes se acuerdan una última pregunta que había en psicología que decía, ¿para qué damos ejemplos de películas? Porque en lugar de la clínica, es un ejemplo clínico la película, para eso se los hago ver. El lugar es como un campo
cuando ustedes van a campo y van a la salita, ven cosas. Cuando ustedes ven la película, yo lo que trato de mostrarles es algo que ustedes pueden llegar a leer en la película, si no, no lo leen, ¿se entiende? Entonces, esa es la idea, ¿no? Que ustedes vean películas y después acá nos convertamos en críticos de arte. Ojalá, pero no es así. Entonces, ahí se ve claramente cuando, sobre todo en Transpoiting, cuando ellos son heroinómanos, ¿no? Cuando llegan, se dan la heroína y el tipo es una cosa como que se busca la vena, se clava la heroína y cae ahí en una misma situación, es como el show de esto, ¿no? Esto. Cuando ven Requiem por un sueño, que es la vieja que toma anfetaminas, ahí es muy interesante, ¿no? Con la anfetamina, eso es lo maravilloso. Cómo el pibe el hijo le hace el diagnóstico a la madre, le dice, te sentís bien ahora, pero deja, porque la vieja es una vieja chota, más chota que yo, y se le ocurre que tiene que ir a un programa como si fuera de Tiner. Si de preguntas o respuestas, o también de descubrir talentos, me parece, ¿no? Como que quería entrar en el vestido en un concurso de belleza, Claro. tenía que bajar de peso y no comer nada para entrar en ese vestido. Claro, uno nunca más entra en ese vestido porque ya está vieja. Hay que ver lo que cada uno tiene y bueno, con eso hacerlo mejor. Con eso hacerlo mejor. El hijo siendo adicto se sorprende de la madre. Eso, ahí está lo que dice Cintia. Me voy a acercar, Cintia, para que lo digas por el micrófono. Entonces, el hijo, ¿cómo El ese? hijo, cuando descubre que la madre está tomando anfetaminas, es como que él mismo es adicto, se sorprende, le dice, no, esto no, te va a hacer mal. Te va a hacer mal, el chico le dice, déjalo. Ella le dice, me lo da el doctor, porque está el hijo de puta del médico que le da la anfetamina para que ella adelgace. Y bueno, después verán cómo termina. Pero la tienen que ver, porque para eso se las di, no para... ¿Se entiende? Entonces, es evidente que hay algo de la impulsión que tiene que ver con la acción, pero ya no con tanto el pensamiento en el pensamiento, sino como una acción muy desencadenada. Una acción donde no media el pensamiento. Entonces es muy egosintónico. Entonces, por eso les doy lo de Transpoiting. ¿Viste? El tipo va... Ahora, siempre una impulsión es tan grave como la que se presenta, no. Porque una impulsión puede ser una chica bulímica, por ejemplo, que se agarra yo me acuerdo de una paciente que decía, ahora ella ya se curó de la bulimia que tenía cuando era joven, pero que se agarra por ejemplo, unas galletitas express, y por ahí se come medio frasco, media envase de Casan Creme Light, por ejemplo. Entonces ella dice, yo sé que eso no es mucho, porque es delgada y todo lo demás, pero yo sé que lo hago porque es ese resto bulímico que tengo. ¿Se entiende? No, como que es necesario como para calmar hacerlo. Digamos, ven que uno puede decir, también puede venir un chico a jugar al básquet, se baja un paquete de Express y está comiendo y punto. Ven que no es tanto la medida, porque esto es la cosa. Cuando algo se torna patológico y según el sujeto, porque si viene un pibe de jugar al básquet y se come 2 bifes con papa frita, alguno que le va a decir, sos adicto al bife con papa frita, aparte de ser millonario. ¿No? Hoy se murió un chico por tuberculosis en Espeleta. Terrible situación, terrible situación de la pobreza. Entonces, terrible situación. Bueno, entonces uno puede decir, no es si uno come 2 churrascos es impulsión, si uno come medio churrasco con culpa es compulsión, no. O la heroína siempre es impulsivo, no, porque puede estar presente. Lo que les estoy marcando es que el fenómeno de la adicción no es el síntoma, porque el síntoma requiere muchísima subjetividad. Es más, lo que mejor se lograría en un posible tratamiento de la adicción es que la adicción para el paciente se convirtiera en un síntoma, que pudiera interpelarlo, que pudiera decir,
¿por qué estoy haciendo esto? ¿Cómo me involucro? ¿Qué significa? ¿Por qué lo hago en relación a tal cosa o a la otra? Soñé con esto, haga formaciones del inconsciente. Esa sería el mejor destino de la adicción con impulsión y compulsión, es el síntoma. Porque el problema no está en la sustancia, sino en la relación con la sustancia. Claro, el problema, yo creo que hay, bueno, es muy buena, voy a acercarme para que haga la pregunta a Alejandra. Que el problema no está en la sustancia, sino en la relación con la sustancia. Claro. Yo creo que de todas maneras, es así, pero que de todas maneras hay algo que yo expliqué antes, que la identidad del cocainómano, viste que es como si uno dijera, ahora esto ya no existe más, existen los cocainómanos, los heroinómanos, los bulímicos, los ludópatas, pero el tema es que el sujeto, por algo, tiene una tendencia a cierta sustancia. Por ejemplo, por eso no es una elección del todo libre, por eso es una elección forzada. El tipo que quiere producir más, como dice el coreano Han, que ustedes han leído el año pasado, me parece en interculturalidad, ¿verdad? Sí. Entonces cuando dice, él dice, el sistema neocapitalista que lleva, que en lugar de que el patrón explote, como en el capitalismo, al obrero, uno se exija tanto a sí mismo que uno quede extenuado por el propio sistema introyectado de patrón obrero. Entonces uno quede agotado porque es el peor patrón que uno pudo conseguir. Entonces con la sustancia un poco pasa lo mismo. Si el tipo quiere consumir más porque quiere estar más despierto, más avispa, y seguramente el tipo va a tender a tomar cocaína y no a fumarse un pucho para, no sé, para bajar. Digamos, hay algo de la elección de la sustancia que es una elección forzada de la sustancia. Porque son los insondables caminos del goce, se podría decir. ¿Cómo goza esa persona? Alguno gozará, por ejemplo, los fumaderos de opio, que había en China desde siempre. Los tipos cómo gozaban, estando tirados ahí en unas literas, en unas camas y fumando heroína y quedando ahí, viste, como plantas en cierta tranquilidad. Podemos decir que el goce contemporáneo del neocapitalismo es la acción. La fiesta electrónica es otro tipo de... Muy bien, la fiesta electrónica, ¿no? Uno puede decir, bueno, la fiesta electrónica, el dun, 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 y saltar. Y bueno, la anfetamina te lleva a eso, lo lleva a eso. Entonces, uno podría decir, ¿cómo toma la anfetamina? ¿Viste? ¿Cómo toma la droga de síntesis? ¿No? ¿La toma para qué? Para poder, exactamente. Entonces, ustedes se dan cuenta que no es lo mismo, digamos, cada droga no es lo mismo, por eso sería ridículo hacer una clasificación que dijera, ponemos en impulsión tales drogas, ponemos en compulsión tales drogas, en síntomas tales drogas, porque lo que tenemos que ver es justamente esta dimensión patológica del acto. Lo que vemos en las drogas es una de las patologías del acto, que no es tanto el síntoma, porque el síntoma habla más, tiene otro recorrido. El síntoma se caracteriza por tener un circuito largo. En cambio, la acción siempre acorta, porque es patología del acto. ¿Me explico? Entonces, la idea de las patologías de la compulsión y las patologías de las impulsiones es todo un capítulo dentro del psicoanálisis, pero justamente tiene que ver con que de alguna manera, no pueden estar, no son estructuras que coinciden con las tres estructuras clínicas. ¿Me pueden decir la hora? Sí, 13:10. Bueno. Preguntas. Yo tengo una pregunta. Sí, claro. Si todos estamos dentro de una estructura clínica, por ejemplo, neurótica, ¿por qué no a todos la droga nos exacerba esa estructura? Esa neurosis, por ejemplo. A ver, si todos... Ponele, todos somos, por ejemplo, todos somos neuróticos. Algunos somos neuróticos. Bueno, algunos. Sí. Y de todos esos algunos, todos consumen la misma droga. ¿Por qué no a todos los exacerba? De la misma manera. Claro.
Sí, no los exacerba de la misma manera porque cada uno tiene su fantasma dentro. Es protagonizar y otro toma alcohol, más que, además ya les explicaron que hay fases del alcohol, ¿no? Pero se pone melancólico a recordar. Y viste que dice, le agarró la curda triste, le agarró la... Claro, pero eso es por la estructura, digamos. Dentro de la neurosis lo que prevalece también es qué fantasía nos habita. Porque a la vieja de Requiem por un sueño le agarró eso de ir el protagonismo, vieja tarada, en lugar de quedarse donde estaba. Claro, digamos. A ver, porque ese es el super yo, como antes planteó la chica que ahora está con el teléfono. ¿Cómo te llamas? Jimena. Porque en lugar de ella preguntarse qué es lo que ella quiere hacer y puede hacer, ella lo que es tomada es por la obligación de ser lo que se supone que es ser glorioso. Y esa es la gran, digamos, el gran yerro, digamos, del goce. Te agarra una locura y te vas por ese lado y, bueno, y te reventás en aras de eso. Se quedó claro, ¿no? Porque puede ser la misma estructura, pero no puede estar tomado por la misma fantasía. No, Camila no, Camila. Profe, ¿y hay estructuras clínicas que son más susceptibles a volverse adictas? Sí, está muy bien la pregunta. Está muy bien la pregunta. Hay todo un capítulo dentro de la psicopatología que es, por ejemplo, psicosis y alcoholismo, psicosis y drogadicción. Antes se suponía que cuanto más frágil era la estructura, más tendencia había a la adicción. Lo que pasa es que ahora estamos comprobando que hay un montón, digamos, de personas que siendo neuróticas y siendo... Esto es lo mismo que la clase social. Antes era pobre y ser alcoholista. Y antes tenía mejor condición social y será cocainómano, marihuanero, ¿me entendés? Porrero, digamos. Esto es lo mismo que con respecto a la estructura clínica, digamos. Hay un montón... Yo creo que depende más de la cuestión entre el triángulo que hicimos, sujeto, sociedad y objeto, que es eso lo que determina la combinación por la que se puede ser adicto. ¿Se entiende? Esa relación particular con el objeto, esa situación social en la que hay teorías en las que se supone que la persona es adicta, se los debe haber explicado León, porque tiene como cierto déficit de alguna dopamina o de alguna... Digamos, la idea es que yo, la verdad, creo más en el discurso, creo más en la subjetividad, que en las fallas que tengamos de la dopamina, adrenalina, pues andás a ver si nos hacen un estudio de dopamina, adrenalina, lo que nos da a nosotros, ¿bien? Claro, porque miden la serotonina. Yo qué sé, entonces miden la serotonina, siempre le das baja la serotonina. Bueno, y hay gente que es depresiva y gente que no es depresiva, porque no son determinantes que están jugados así. Eso es para que vendan medicamentos. Uno puede tener la serotonina baja y estar bien, yo qué sé. Entonces, la idea es que cuanto más frágil era la estructura, más tendencia iba a tener a la adicción, ¿no? A ser impulsivo y tomar un objeto, el objeto lo dominara más. Lo que estamos viendo últimamente es que esto tiene que ver con la segregación social y con la marginalidad a la que sometemos a ciertas clases sociales. Entonces, es muy difícil debe ser más fácil ir a afanar con un fierro si vos te diste con Paco o si estás drogado, que salir con un fierro a violentar a otro, ¿no? Sin haber tomado. Entonces, hay ciertas prácticas que se fueron más que tomando según la estructura, sino según la ubicación en la sociedad. Por eso ese triángulo sujeto, sociedad, objeto. ¿Me expliqué? ¿Alguna pregunta? El triángulo de la sociedad. ¿Cómo? Hoy la sociedad influye un montón. Claro, por eso yo cuando les dije esto, dije, ¿qué vamos a trabajar con todo esto? Vamos a trabajar el triángulo, ¿se entiende? Sujeto, sociedad, objeto. Y vamos a ver que el objeto puede dar un síntoma, una compulsión, una impulsión, que el objeto también está presente en esto. Bueno. ¿Qué más? No, podemos tomar con dos palabras. Con dos palabras. No,
Haciéndola corta, sí, sí. Sí, sí, Por ahí todo lo es queremos mucho, hacer corta, por ahí- sí. No, porque por ahí es mucho. Me quedé pensando en los rasgos de perversión, que no la tomemos como una entidad, Sí. sino que como un rasgo que Mm. puede estar en las Bueno, tres estructuras. claro, el rasgo de perversión de las tres estructuras, Lacan la toma con respecto al deseo y dice, tomando a Freud, ¿no? Lo toma Freud y dice, cuando alguien, por ahí les causa gracia, pero digamos, lo tomo pues así, un acto sexual, aunque sea es normal e incluye cosas que tienen que ver con lo que antes se consideraba perverso, pero dice Freud, sí, por ejemplo, porque está definido así, el acto sexual es normal solo cuando lleva una cópula para reproducirse. Imagínate, seríamos toda una manga de perversos, no sé si se entiende. Entonces dice Freud, en el acto sexual, antes de la penetración, hay cosas que tienen que ver con la oralidad, por ejemplo, los besos. Nosotros no consideraríamos los besos como un acto de perversión, pero sin embargo, tomado desde una postura en donde no tiende a la reproducción, se podría entender como una perversión. Entonces uno podría decir, bueno, un abrazo pasional también puede decir, ¿está jugado algo del sadismo? Ponerse un camisón lindo, ahora todo causa gracia, ¿no? Pero tiene que ver con el fetichismo, con el voyerismo, exhibicionismo. Y son los rasgos de perversión de la vida moderna, contemporánea, normal. Es un rasgo de... Pero la diferencia es que la diferencia que tiene el rasgo de perversión con la psicopatía es que el psicópata siempre lo hace en contra del otro. Sin el asentimiento del otro. ¿Se entiende? En cambio, el rasgo de perversión está incluido en la vía del deseo, de la vida de la concreción sexual del deseo. Está incorporado como un rasgo. Que me gusten los zapatos más con hebilla dorada que sin hebilla dorada, ¿quién va a decir que es un fetichismo, que es un rasgo de perversión? Pero el fetichismo jugado en la dimensión de la elección del objeto. ¿Se va entendiendo? ¿Ven cómo la normalidad y la normalidad van perdiendo límites? ¿Sí? Pero hay un límite que ustedes tienen que saber que no se tiene que perder, que es la dimensión de la voluntad del otro. Si el otro dice que no, es no. Eso me parece que es muy importante que lo sepamos todos. ¿Se entiende? Entonces, consensuado, bárbaro. No consensuado, ahí entramos en problemas. ¿Sí? Bueno, espero que les haya servido, espero que hayan aprendido, ¿sí? Que lo puedan leer, ver y acuérdense de ver también la clase que corresponde al lazo social, psicoanálisis como lazo social. Bueno, muchas gracias. Bueno, que les vaya muy bien.